11 de la mañana con 24 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, también en Montevideo a través del canal 21 de Montecable. Le damos la bienvenida a nuestros próximos invitados. Se trata del doctor Carlos de Cores, rector de la Universidad CLAE. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto tenerlo aquí. Y bueno, Leandro Escaso es un hombre de la casa, digamos, es un amigo, es un gusto tenerte aquí en el programa, Leandro, también. Muchas gracias, Marcelo, un gusto estar en este estudio que es parte de la casa también. En este estudio hemos hecho muchas jornadas de difusión como esta y también hemos hecho análisis de elecciones, de números, hemos hecho muchas cosas acá. Hemos hablado de la difusión del virus durante la pandemia, hemos hablado de muchas cosas del ámbito local y nacional. A lo largo de 50 años, debo decirlo, nobleza obliga, que Leandro Escaso dice, che, ustedes este año cumplen 50 años, es verdad, el 13 de junio de este 2024, Canal 11 cumple 50 años ininterrumpidos de comunicación con el departamento y con la región, algo no menor. Es el recuerdo emocionado de un adolescente fernandino de ese entonces que estábamos viendo dónde íbamos a ver el Mundial de Alemania de 1974. Y apareció la noticia que arrancaba un nuevo canal que retransmitía a Canal 4 de Montevideo, entonces ya no íbamos a tener que andar orientando la antena. Y estamos hablando de tecnología y estamos hablando de vidas y estamos hablando de la misma localidad y de cosas que han cambiado en el tiempo. Y apareció Canal 11. Bueno, eso mismo, me apoyo en eso que tú decís, cómo ha cambiado. 50 años, porque hoy vamos a hablar de una carrera que tiene que ver con la tecnología, con la informática, con una licenciatura que está dictando el CLAE. Bueno, la dinámica del tiempo es brutal, ¿no? Ni que hablar si nos remontamos hace 50 años, pero tomando nomás lo que va del siglo XXI, los cambios son realmente vertiginosos. Exactamente, Marcelo. Bueno, estamos un poquito para informar, junto con el ingeniero Escaso, director de SEI, esta nueva iniciativa que hacemos en conjunto, una licenciatura en informática. Es interesante ver un poquito el camino que hemos recorrido, porque SEI tiene desde hace más de 30 años un programa, tiene varios programas, pero en este caso referente a la tecnología, una carrera de analista programador. Y la Universidad CLAE, digo que también, dicho sea de paso, hace 17 años que está instalada la Facultad de Medicina. El próximo 16 de marzo se cumplen 17 años de la Facultad de Medicina acá en Maldonado, ¿no es cierto? Bueno, está preocupada por ver un poco las necesidades de la región, de la zona, y obviamente el tema tecnología, desarrollo de la tecnología, sobre todo digital, es una cosa que preocupa porque pertenece a la sociedad, ¿no? Y entonces eso nos hizo caminar juntos. De hecho, desde el año 2018 tenemos un acuerdo de complementación académica con el SEI y otros centros en Uruguay, CTC, que están en Salto, Paysandú y Colonia, que también dictan las carreras, entre otras, esta carrera de analista programador. Bueno, la idea conjunta fue apoyarnos en esa experiencia muy importante de la carrera de analista programador y darle una dimensión universitaria, es decir, potenciarla, llevarla de lo que es estrictamente técnico, que ahí hay una excelencia en el sentido de que los egresados de SEI son bien conocidos en Maldonado, totalmente colocados en el mercado laboral. Pero claro, la tecnología se desarrolla, la tecnología nos arrolla y bueno, tenemos que prepararnos y tenemos que profundizar los conocimientos. Entonces, en la medida en que la universidad es el ámbito natural donde uno profundiza los conocimientos, las técnicas y lo lleva a una visión más profunda y más crítica también, bueno, hemos trabajado en un proyecto de licenciatura en informática que damos en conjunto con el SEI. De manera que eso está arrancando, digamos, ahora después
En abril. de Semana Santa, en abril. Ahí está, cuando arranca, digamos, el movimiento del país, ¿no? Exactamente. Dicen la famosa frase con la llegada del último ciclista de la Vuelta del Uruguay, arranca el país. Ahora, ¿cómo se encara una licenciatura de estas características? Me imagino que con unidades temáticas definidas, pero en un constante cambio, porque lo que estamos hablando hoy, seguramente en diciembre ya tengamos algún cambio, alguna novedad, algo disruptivo que apareció para sorprendernos, como siempre. Sí, hablamos de 50 años en materia de tecnología, pero podemos hablar de cambios que se producen en el día a día, Es decir, sin ir más lejos, hoy uno de los temas que está más en el tapete es la inteligencia artificial, es decir, qué puestos de trabajo, qué actividades humanas serán sustituidas con ventajas por una computadora y un software funcionando en ella, y cómo debemos adecuarnos al futuro que nos plantea esos elementos de cambio. La formación profesional tiene como característica formar profesionales, valga la redundancia, para un mañana que es incierto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se trabaja con los elementos tangibles que uno está, con las tecnologías que se disponen, pero también se trabaja sobre las bases que no van a cambiar, de forma tal de que ese mismo profesional luego se pueda proyectar a sí mismo hacia un futuro que en el momento del dictado de una carrera no lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la función de la academia para formar un profesional? Darle bases muy sólidas en el pensamiento teórico y herramientas prácticas como para poderlo aplicar ya. Si hay algo que tienen y aquí voy a hablar más que nada sobre las carreras relacionadas con la informática, es que el estudiante en general, a partir no digo del primer semestre, pero del primer año, ya empieza a haber posibilidades laborales. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras ese estudiante va avanzando en la carrera, va avanzando en el mundo laboral, también vea los cambios tecnológicos y vea cómo apropiarse de ellos para continuar avanzando en su vida personal, en su vida colectiva. Es decir, todos los cambios tienen que repercutir bien en la sociedad. Es decir, qué es lo que buscamos en el desarrollo de un profesional en esta carrera y en muchas de las carreras que nosotros dictamos. Queremos que sea un emprendedor, es decir, que tenga posibilidades de proyectarse dentro de su sociedad, dentro de su ámbito o más allá de su ámbito. Es decir, ¿cuál es el ámbito de contingencia de hoy de un profesional en informática? Podemos hablar que solamente se va a dedicar a Maldonado, a la región este del país, a nivel nacional, que va a captar clientes a nivel internacional. Si algo nos enseñó la pandemia fue que no debíamos pensar en un circuito chico, sino que debíamos pensar en un circuito ampliado. En nuestra relación con el rector anterior, Lalán, cuando firmamos el convenio, a la semana entramos en pandemia. Eso implicó que las instituciones, CLAE, SEI, las instituciones educativas en general, tuviéramos que salir a proyectarnos, a llegar a ese mismo estudiante que venía a nuestra casa a estudiar, teníamos que llegar a través de un medio tecnológico. Lo tuviste que hacer tú aquí en el canal, lo tuvimos que hacer, instalaste el Zoom para poder llegar a tus invitados. Es decir, y eso es un orgullo del profesional de la tecnología uruguayo que pudo encontrar una plataforma rápidamente, adecuar a los operadores, enseñarles a los operadores a poder utilizarla, a la plataforma tecnológica que se disponía en el Uruguay en el momento, porque si no lo hubiéramos tenido no lo hubiéramos podido hacer. Y eso era fruto del trabajo de otros profesionales anteriores que habían trabajado sobre el presente, pero proyectándose a futuro. Eso es un profesional de la informática. Es decir, alguien que no conoce el futuro, y se debe preparar para eso. También te hablo un profesional de la educación. Es decir, tuvo que salir el día de mañana a dictar clases por Zoom. Y los estudiantes que fueron capaces, Zoom, digo, como plataforma, porque la elegimos varios, claro. Pero y yo creo que esa es la clave de la formación profesional, estar preparado para un futuro que es incierto. Es brava esa, ¿no? Porque es prepararse con los ojos vendados sin saber lo que va a venir. O sea, lo que tengo que tener es en la mochila todas esas herramientas
que me permitan, cuando venga lo desconocido, yo tener con qué defenderme. Es una cuestión bastante filosófica, pero lo que quiero preguntar es, bueno, vos sos ingeniero, sos idóneo, sos erudito en temas informáticos. La inteligencia artificial, que recién la nombraban, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la tecnología, parecería, como todo, es una herramienta realmente fabulosa, pero lamentablemente le estamos viendo el costado perverso del ser humano que la malutiliza, y ahí es donde se tergiversa todo. ¿Cómo la ven la inteligencia artificial? Habida cuenta de que los grandes creadores, cuando vieron cómo empezaba a levantar la espuma, dijeron, pará, vamos a esperar porque esto nos puede llegar a superar. O sea que tenemos ahí un monstruo dormido que es fabuloso, pero prefiero que siga durmiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, justamente el año pasado, 2023, hubo un encuentro en España de rectores, organizado por Banco Santander, Universia. Es un encuentro que se hace, bueno, cada 4 años. Nos reunimos 700 rectores de toda América Latina, parte de Europa, y el tema fue la transformación digital, la incidencia del fenómeno digital en la sociedad y el tema de moda, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que de alguna manera tal vez es la etapa actual, lo más reciente, digamos, que ha eclosionado a partir de el uso generalizado que ha salido con la inteligencia artificial abierta y el chat GPT, que lo ha puesto, digamos, a la disposición del gran público, por más que, por supuesto, era un fenómeno que ya se venía profundizando y desarrollando, ¿no? Pero la clave de ese congreso, que fue muy interesante, incluso estuvo Bill Gates, digamos, hablando y conversando, la problemática es universal. La universidad y la enseñanza en general está preocupada por la enorme potencialidad que tiene esta herramienta de la inteligencia artificial, pero de la necesidad de que eso se encauce en los canales tradicionales del conocimiento, de la formación, de la academia, de la relación institucional de los chicos, los estudiantes con los profesores, que de alguna manera van generando una formación de la personalidad. O sea, no es una cuestión para utilizarla libremente, exactamente igual que si fuera un medicamento, ¿no? O sea, cuando se descubre un medicamento nuevo, el laboratorio no lo puede lanzar al mercado, hay que probarlo. Bueno, el ejemplo de la vacuna del COVID, ¿no? Claro. Que se descubrió, pero hubo que hacer. Bueno, en el tema lo que se observó es que esos programas de inteligencia artificial se lanzaron al mercado tal vez en forma prematura. Estaban verdes todavía. Y estaban verdes, y todo el mundo habló de esto, que se aceptaba que es así. Ahora, pasa por educar a la gente, a los estudiantes, a utilizarla, o por decir, bueno, estamos llenos de vacíos legales y de agujeros negros jurídicos que perfectamente nos entran por la ventana, por la chimenea, por todos lados, y en realidad deberíamos formar un cerco jurídico de regulación de la utilización de la inteligencia artificial que impida los vivos, y aquel que lo malutilice, bueno, realmente se va a arrepentir realmente de haberlo hecho. Y fundamentalmente no negarla, es decir, porque si está disponible allí, tienes un tema a nivel educativo. Lo evaluamos a nivel de SEI y supongo que a nivel de todas las universidades y todas las organizaciones dedicadas a la enseñanza. ¿Qué pasa si un estudiante le propongo una prueba y la resuelve mediante un algoritmo de inteligencia artificial? Era una pregunta que tenía, cuando se distorsiona y no están parados frente al alumno real, sino a un alumno artificial. Bueno, es decir, en primer lugar, el reconocer que ese estudiante, para poder utilizar esa herramienta, tuvo que hacer las preguntas correctas y el planteamiento correcto como para llegar a un resultado. Primer punto. Pero segundo, que fue la respuesta que dio este director, si una prueba puede ser resuelta con inteligencia artificial, quiere decir que está mal planteada. Es decir, ¿por qué? Porque si yo lo que busco
son en una prueba, en cualquier prueba. En una prueba vamos a entendernos y vamos a hablarle directamente a los televidentes, no se busca bochar a la gente o eliminar a un determinado porcentaje. Lo que se busca es evaluar los conocimientos aprendidos. Si en una prueba que se plantea al estudiante puede ser resuelta con inteligencia artificial, quiere decir que la prueba está mal planteada. ¿Por qué? Porque debes buscar elementos que la inteligencia artificial no me resuelva. Hoy por hoy... ¿Y existen? Y existen. Es decir, hoy por hoy tú tienes la posibilidad de plantearle a la propia inteligencia artificial, al algoritmo, le puedes plantear un problema y que te devuelva un código. Y ese código sea la respuesta al problema que te planteó el profesor. Bueno, entonces quiere decir que si lo hiciste de esa manera, deberías saber hacerlo en primer lugar, ese mismo código, a poderlo elaborar. Y ese código debería ser el punto de partida como para la solución de un problema superior, de nivel superior. Y ahí sí es aceptable. Es decir, los programadores veteranos, si te estoy hablando de alguien que mi tesis de analista fue un programa generador de programas, año 82. Mi tesis de analista fue esa. Sin embargo, desde el 82 para acá se necesitaron programadores, no tuvo un uso tan intensivo ningún generador de programas que no permitiera la utilización real de programadores de la producción de códigos. Entonces, si hoy la inteligencia artificial, el algoritmo de inteligencia artificial, me puede devolver un código, ese debería ser el punto de partida del ejercicio que se planteó para evaluar el conocimiento del estudiante. Es un tema apasionante, sin lugar a dudas, y da para mucho, pero bueno, tenemos que ir redondeando. No, porque es un buen ejemplo el caso de que hace poco se planteó en Estados Unidos de un abogado que elaboró un escrito judicial sobre la base con el ChatGPT. Y ese escrito citaba precedentes judiciales que no eran verdaderos, ¿no? Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial, y bueno, tuvo un gran problema, como se imaginarán, claro, ese colega. Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial es una herramienta espectacular, muy poderosa, pero tiene que estar en manos de gente inteligente. Y para eso está la academia, para dar criterio, para dar visión crítica de esta herramienta como de todas, ¿no? Muy importante. Marcelo, todas las herramientas son amorales. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que carecen de la moral. No inmorales. No inmorales, amorales. La ambulancia. Carentes de moral. ¿La ambulancia es buena o es mala? Bueno, creo que fue creada con un buen fin. Ahora, si la utilizo para encubrir un asalto a un banco o para huir con rehenes, entonces es malo. No, el vehículo, la herramienta es amoral. El tema es qué uso se hace de esa herramienta. Para eso está la academia, para eso están ustedes, a quienes les agradezco mucho, y recordarles que, bueno, después de Semana de Turismo empieza esta nueva licenciatura en la Universidad CLAE, bueno, con la garantía del CLAE, con la garantía del SEI, del ingeniero Leandro Escaso, que, bueno, en esa materia uno puede estar tranquilo del respaldo que va a tener en la fortaleza de los conocimientos que va a adquirir para enfrentar ese mundo que tiene más signos de interrogación que certezas, ¿no? Hablamos del cumpleaños de Canal 11, de los 50 años, Canal 11 que surge como una entidad local, con una vinculación nacional, con un canal capitalino, y el desarrollo que ha tenido en estos 50 años. SEI, una institución de 38 años en la zona, y es su vínculo con una institución nacional como para poder llegar a la concreción de tener una licenciatura en informática. ¿Por qué? ¿Por el gusto de tenerla? No, para llenar una necesidad. En SEI lo vamos a recibir al estudiante con el lema: la realización de tus proyectos es nuestra razón de ser. La razón de ser de la institución, la razón de ser de SEI, la razón de ser de CLAE, la razón de ser de Canal 11 es responder a los proyectos que la gente tiene. Y esta es una herramienta más, una posibilidad más que ponemos a disposición de la gente. Muchas gracias, Leandro, un placer conversar contigo. Doctor de Cores, un gusto recibirlo en la mañana de la Muchas gracias por la invitación. Un placer. Tenemos que ir a la pausa rápidamente, adelante, 11:43 de la mañana.